formación de una asa cardíaca. Este es el tubo cardíaco que empieza a formar dilataciones, ¿cierto?, a lo largo de su recorrido, que más tarde va a formar las diferentes cavidades del corazón. Este es el saco aórtico con sus diversos arcos aórticos, el bulbo cardíaco, que más tarde va a formar el tronco arterioso, los infundíbulos y el ventrículo derecho. Este de rojo es el ventrículo izquierdo, el amarillo es la aurícula, que más tarde va a formar la aurícula común, ¿cierto? Y luego se va a tabicar. Y este vendría siendo el seno venoso. Primero, el tubo cardíaco va a realizar un movimiento en C. Este movimiento en C consiste en que el ventrículo derecho se mueve ventralmente y hacia la derecha. Movemos por acá un poco. Luego, la aurícula se desplaza hacia la izquierda y hacia posterior del tubo cardíaco, arrastrando con ella el ventrículo izquierdo, ¿cierto? Entonces quedando de esta manera. La aurícula, ¿cierto?, va a proliferar, va a crecer y va a quedar detrás del infundíbulo, quedando todo de esta manera. Es de recordar que el tracto de salida también es desplazado hacia medial. Durante este proceso de plegamiento, el corazón embrionario rotará un poco hacia la izquierda, ¿cierto? Pues rotará un poco hacia la izquierda, quedando así el ventrículo derecho hacia la porción ventral, ¿cierto? Y el ventrículo izquierdo dando a la cara dorsal. Durante todo este proceso de plegamiento, el corazón embrionario va a rotar un poco hacia la izquierda. Listo. Entonces tenemos esto y va a rotar un poco hacia la izquierda, para así quedar el ventrículo derecho dando hacia la cara ventral y el ventrículo izquierdo va a dar hacia la cara dorsal. Entonces, en el gráfico se puede observar una vista general del sistema venoso embrionario a partir de una vista lateral. Entonces, en este punto se puede observar la vena umbilical, se puede observar la vena cardinal inferior, la vena cardinal anterior, lo que va a representar el seno venoso y lo que va a ser la vena vitelina. En este dibujo tenemos una vista anterior de lo que es el sistema venoso embrionario. Entonces podemos observar cómo se van a ver las venas cardinales superiores, anteriores o superiores, las venas cardinales inferiores y la confluencia de dos, que van a ser las venas comunes. Aquí vamos a hablar de las venas umbilicales. Entonces, en un principio, las venas umbilicales van a pasar a lado y lado de lo que van a ser las yemas, de lo que va a ser el futuro hígado. Entonces, pero próximamente estas se van a unir con los sinusoides hepáticos. Bueno, después de que las venas umbilicales se unen con los sinusoides hepáticos, va a suceder que la vena umbilical derecha va a desaparecer y la parte proximal de la vena umbilical izquierda también lo hará. Por tanto, la única comunicación que quedará con la placenta será la vena umbilical izquierda, esta porción de la vena umbilical izquierda, que será la que traiga la sangre oxigenada. Posterior a esto, cuando aumente la circulación de la placenta, se va a crear algo que se llamará el conducto venoso. Este conducto venoso lo que hará es que une la vena umbilical y el conducto hepatocardíaco común, que harán que la sangre oxigenada evite los sinusoides hepáticos y pueda llegar sin ser interrumpida al seno venoso. En esta parte vamos a hablar sobre lo que son las venas vitelinas. Entonces, lo que va a hacer la porción de la vena vitelina izquierda, tanto la proximal como la distal, va a desaparecer. Y la vena vitelina derecha
en su porción proximal, lo que está más proximal al seno venoso, va a formar lo que va a ser en esta porción, va a formar lo que va a ser el conducto hepatocardíaco derecho. Entonces, conducto hepatocardíaco derecho. Este conducto hepatocardíaco derecho, cuando aumente la circulación, va a sufrir un ensanchamiento, y este ensanchamiento lo que hará es que esta vena va a pasar a ser parte de la vena cava inferior. En la otra porción de la vena vitelina derecha, va a formar lo que va a ser, en la parte que se encuentra el duodeno, va a formar lo que va a ser la vena porta y lo que será la vena mesentérica superior. Vamos a hablar de lo que son las venas cardinales. Poseemos dos vistas, pero estas vistas son posteriores, por tanto este será el lado derecho y este será el lado izquierdo. Entonces, en una primera etapa vamos a observar las venas cardinales. Tenemos la vena cardinal, estas dos van a representar tanto la vena cardinal anterior derecha, y esta será la vena cardinal anterior izquierda. Aquí veremos lo que será la vena cardinal inferior derecha, y aquí la vena cardinal inferior izquierda. Y aquí vamos a ver dónde se junta la confluencia, que será la vena cardinal común. Bueno, después lo que sucederá con un aumento de la circulación, va a aparecer lo que es el predominio del seno venoso derecho. ¿Por qué? Porque van a predominar, van a quedarse en el embrión más las venas derechas. Entonces, lo que va a hacer, las venas cardinales superiores o anteriores se van a anastomosar, y esta anastomosis me va a generar lo que será el tronco brachiocefálico. Además, este tronco brachiocefálico va a drenar a lo que será la futura vena cava superior, que será en la vena cardinal derecha. El resto de la vena cardinal derecha va a desaparecer, al igual le sucederá a la vena cardinal izquierda, que desaparecerá tanto su parte inferior como su parte anterior. Y pues esto será todo lo relacionado respecto al sistema circulatorio venoso del embrión. Ahora vamos a analizar la formación del tabique, del tronco arterial y del cono arterial. Inicialmente se van a formar dos tumefacciones en la parte superior derecha y en la parte superior izquierda, derivadas de la prominencia mesenquimatosa dorsal. La tumefacción derecha proliferará hacia el lado izquierdo y la izquierda proliferará hacia el lado derecho. Así se creará un entrecruzamiento entre ambos. Luego, las células de la cresta neural que se originan en los márgenes de los pliegues neurales de la región del romboencéfalo migrarán a través de los arcos faríngeos hacia la región infundibular del corazón, donde también invadirán, y allí de la misma manera empezarán a proliferar en forma cruzada, pero ahora no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Entonces acá vemos cómo proliferan, creando finalmente así dos cavidades diferentes que conducirán la sangre oxigenada y desoxigenada a los ventrículos, que posteriormente se tabicarán gracias a la migración de estas mismas células que contribuirán al cierre, además de las células de la cresta neural y de las células de las almohadillas interventriculares, que contribuirán también a este cierre. Para que nos quede mucho más claro, ahora vamos a ver una visión tridimensional de lo que acabamos de decir. En este esquema vamos a ver cómo se vería una visión anterior y posterior. Entonces, en posterior, la aorta saldría de este, que sería el ventrículo izquierdo, que como ya vimos anteriormente queda más hacia posterior. Y hacia anterior estaría el ventrículo derecho. Entonces vemos como la arteria pulmonar sale del ventrículo derecho, prolifera hacia el lado izquierdo y finalmente se va hacia posterior para terminar detrás de la aorta.
Por el contrario, la aorta sale del ventrículo izquierdo, que está hacia posterior, prolifera y termina hacia anterior, lo que finalmente nos origina la visión que tenemos de nuestro corazón en la actualidad, donde vemos la aorta posicionada por encima de la pulmonar. Si uno de estos procesos no se dan y las células no se entrecruzan o alguno de las prominencias o tumefacciones no migran, se producirá el defecto que conocemos como cabalgamiento de la aorta, en donde la arteria pulmonar está por encima de la aorta y esto conduce a uno de los principales síntomas que conocemos en la tetralogía de Fallot. Además, se producirá otro de los síntomas que conocemos como estenosis de la pulmonar, que se da ya que el tabique invade demasiado la pulmonar, dejándola con muy poquito espacio, por lo que se reduce el espacio por donde está circulando la sangre, lo que finalmente contribuirá a una hipertrofia del ventrículo derecho. Podemos ver cómo la sangre azul, que representa la sangre desoxigenada, se mezcla con la sangre roja, que representa la sangre oxigenada, formando así sangre morada que va hacia la periferia, reduciendo el oxígeno que llega a los tejidos y desencadenando una cianosis en el paciente. Para concluir, debemos tener en cuenta que las principales anomalías en la tetralogía de Fallot son la comunicación interventricular, el cabalgamiento de la aorta, la estenosis de la pulmonar y la hipertrofia ventricular derecha.